Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 337. Tableta prohibida de Greavoid Kun Race. Kun Shu y Kun Yu estaban uno al lado del otro dentro del sencillo y antiguo palacio. Había una enorme pecera frente a ellos, así como un pescado salado en su interior. Un pez kun. En la actualidad, ya había pasado una hora desde que los dos conocieron a Shen Tian por primera vez. Sin embargo, todavía no pudieron calmarse. Kun Shu dijo: prodigio. Kun Yu exclamó: celestial inmortal. Kun Min dentro de la pecera. Después de un largo tiempo, Kun Min finalmente no pudo soportar las extrañas expresiones faciales de su padre y su hermana. Su boca se torció. Padre, hermana, ¿cómo estuvo la negociación con ese bastardo? ¿No está dispuesto a devolver el Kunpeng Dao? El rostro de Kun Shu se oscureció. ¿Qué quieres decir con ese bastardo? ¡Qué descortés! Él es el santo del divino firmamento. Kun Yu miró a Kun Min y dijo interiormente: él es tu futuro cuñado. Kun Shu miró hacia el lamentable Kun Min en la pecera. Su último poco de lástima hacia su hijo se convirtió instantáneamente en envidia. Se burló. Hoy conocí al santo del firmamento divino. Realmente deberías aprender de él, especialmente su tolerancia. Eres arrogante y actúas tiránicamente con solo ese poco de talento. Incluso piensas en pelear con otros solo por algunos celos. Deberías estar agradecido de que el santo del firmamento divino tenga una tolerancia extraordinaria, o de lo contrario, solo por las pocas ocasiones de conflicto con él, te habría cortado en sashimi hace mucho tiempo. Kun Min se sintió agraviado. Padre, ¿por qué estás del lado de él? Es solo un practicante del cuerpo dorado. Si no hubiera sufrido una desviación de ki, podría derrotarlo fácilmente. Kun Yu se burló mientras miraba a Kun Min como si estuviera mirando a un tonto. Mi hermano idiota, eres absolutamente ignorante cuando se trata de la fuerza de Shen Tian. Sus ojos estaban llenos de admiración y brillaban como las estrellas en el cielo. Es un verdadero prodigio sin igual. Tu talento es insignificante en comparación con el suyo. Kun Min, interrogación de cierre. Hermana, ¿no dijiste hace 2 horas que buscarías justicia para mí golpeándolo? ¿Por qué has cambiado de bando tan rápido y hablas de él como si estuvieras en celo? Nadie conocía a un hombre mejor que su propio padre. Después de ver la expresión de Kun Min, Kun Shu supo que Kun Min definitivamente no tramaba nada bueno. Para evitar que se le aflojara un tornillo, Kun Shu decidió hacer sonar la alarma. Kun Shu caminó hacia la enorme pecera y la golpeó suavemente. Gong. Las poderosas ondas sonoras causaron directamente que el líquido en el tanque se agitara y Kun Min comenzó a girar locamente. Solo después de un rato dejó de girar. Al ver cómo el rostro de Kun Min se llenó de resentimiento, el rey Kun dijo fríamente: es para sacudirte y aclarar tu cabeza. Ah, por cierto, Shen Tian es incluso más fuerte que tu hermana. ¿Qué? Al escuchar las palabras de su padre, Kun Min quedó completamente asombrado. Kun Min conocía la fuerza de su hermana ya que Kun Yu lo había estado golpeando desde joven. Incluso la motivación inicial de Kun Min para trabajar duro para cultivarse era algún día ser más fuerte que su hermana para que ya no tuviera que ser golpeado por ella. Sin embargo, Kun Min también tenía claro que su hermana ya había llegado al reino de Mirti Prowess. Si ella fuera solo un demonio Mirti Prowess normal, Kun Min tenía la confianza para estar a la par o incluso ganarle. Sin embargo, Kun Yu también fue uno de los principales prodigios del Mar del Norte, y su talento era ligeramente inferior al de Kun Min únicamente. Antes de pasar a la siguiente etapa, era casi imposible que Kun Min estuviera igualado con Kun Yu, sin mencionar ganar contra ella. Si quisiera ganar contra ella, tendría que al menos abrirse paso hacia el reino de Mirti Prowess. Kun Min apretó los dientes. Maldita sea. ¿Qué tesoros obtuvo en Chaotic Star Island para poder llegar al reino de Mirti Prowess en solo unos meses? Kun Shu se llevó la mano a la frente y miró a Kun Min como si estuviera mirando a un idiota. Su nivel de cultivo todavía está en el reino del cuerpo dorado. ¿Cuerpo dorado? Kun Min quedó atónito. Su primer pensamiento fue que era imposible. Murmuró. Imposible, ¿cómo podría un practicante del cuerpo dorado ganar contra un demonio Mirti Prowess? Estaba desafiando su sentido común, ya que no importa cuán talentoso fuera un perfeccionado, era imposible igualar a un venerable celestial. Este fue el sentido común reconocido por las 5 regiones.
Incluso un cultivador que podía ganar contra otro cultivador que estaba en un nivel de cultivo superior era un prodigio sin igual, uno de los mayores prodigios. Entonces, ¿qué pasa con un cultivador que podría ganarle a otro que estuviera 2 niveles de cultivo por encima? ¿Monstruo, maníaco? Miró a Kunshu con dudas. Padre, ¿por qué me engañas? ¿Eres realmente mi padre? No, esto debe ser una ilusión. Alguien ha irrumpido en el abismo de la desesperación y está usando artes ilusorias contra mí. ¿Crees que me engañarán? Te aconsejo que disipes la ilusión de inmediato, o cuando lleguen mi padre y mi hermana, no podrás irte incluso si eres un sabio. Kunshu. La boca de Kunyu se torció. Se ha vuelto loco. Bueno, es normal que se sienta irritado después de que le arrojaran una bomba así y después de sufrir una desviación de ki. Su condición ha sido inestable ya que transformarse en pez kun es una transformación desde el núcleo. Por lo tanto, su alma y su cuerpo físico consumirán una gran cantidad de esencia. Kunyu se sintió resignado mientras miraba a Kunshu. Padre, ¿qué tal si tienes otro hijo? La boca del rey Kun se torció. Definitivamente piensa que no podrá volver a vencer a Kunmin ya que está a punto de abrirse paso hacia el reino de Mirti Prowess. ¿Todavía quieres que tenga otro hermano al que puedas intimidar de nuevo? Aunque Kunshu estaba aún más decepcionado con su hijo después de compararlo con el santo del firmamento divino, al final, Kunmin seguía siendo su hijo. Se sintió resignado cuando dijo, «Eres un inútil, ¿es realmente tan difícil reconocer que hay alguien mejor que tú? Eres como una rana en un pozo». Shen Tian ya nos ha devuelto el Kunpen Dao completo. Estamos muy en deuda con él. Si vuelves a molestarlo, espera y verás cómo te trato. Después de terminar, Kunshu entrecerró los ojos y una luz azul se disparó en el área entre las cejas de Kunmin. Al instante, Kunmin sintió como si innumerables técnicas misteriosas aparecieran en su mente. Ese era el arte misterioso central de la bestia divina Kunpen. Si se dijera que las artes Kun pertenecían a Yang. El Yin solitario no condujo al nacimiento y el Yang solitario no permitió el crecimiento. Luego, el Kunpen Dao completo fusionó el Kun Dao y el Pen Dao. Originalmente, Kunmin solo había captado el conocimiento superficial del Kunpen Dao y no logró transformarse por la fuerza en un Pen. Conocía el contorno del Kunpen Dao. Por lo tanto, podía juzgar con precisión que el Kunpen Dao en su mente era definitivamente el real. Si se cultivara de acuerdo con esta formulación, podría transformarse en Pen en el futuro. Entonces, esto no es una maldita ilusión. Después de comprender y ordenar aproximadamente el Kunpen Dao, Kunmin finalmente se calmó y miró hacia Kunshu y Kunyu. Sin embargo, volvió a ponerse ansioso después de recordar lo que habían dicho los dos. ¿Golden Body ganando contra Mirti Prowess? Eso no puede ser verdad. Sin embargo, ahora que obtuvo el Kunpen Dao completo, el poder divino originalmente caótico dentro de él se estaba volviendo gradualmente pacífico, y también se estaba calmando lentamente. En realidad, después de obtener el Kunpen Dao, Kunmin de repente sintió como si todo su cuerpo estuviera relajado y se hubiera liberado de algunos grilletes. Fue instantáneamente fácil usar su poder divino. Aunque todavía sufrió un gran revés, se volvió más resistente que antes. Al menos, ya no cedería bajo presión. Al ver que Kunmin se calmó, Kunshu asintió. Esta vez, el santo del firmamento divino incluso me regaló una hoja de té de la iluminación cuando nos devolvió el Kunpen Dao. Su valor no tiene precio. Mientras miraba a su hijo y a su hija, Kunshu dijo. Después de preparar esta hoja de té de la iluminación, ambos también deberían beber una taza, ya que sería de gran ayuda para comprender el Kunpen Dao. Kunmin frunció los labios. ¿A quién le importa la hoja de té de ese bastardo? Yo mismo puedo entender el Kunpen Dao. La expresión de Kunshu se oscureció gradualmente. Está cada vez más fuera de control. Luego, como si hubiera pensado en algo, Kunshu dijo. Muy bien, entonces olvídate de tu taza de té. Mientras hablaba, Kunshu sacó un juego de té de calidad suprema y lo colocó frente a Kunyu. Luego comenzó a limpiarlos con el agua de manantial espiritual de grado supremo que aprecia la raza Kun. Después de usar llamas espirituales para hervir y limpiar el juego de té, todo el juego de té emitía una leve fragancia de té. Ese era el aroma que dejaba el té espirituoso que se elaboraba en el pasado. El sonido de Tao se podía escuchar vagamente. Estaba rodeado de leyes misteriosas y extraordinariamente profundas. Kunmin frunció los labios. ¿No es solo té de la iluminación? Ese maldito Shen Tian hechizó a Pianxian y me robó mi amor. No creas que tendré una deuda de gratitud contigo después de devolverte el Kunpen Dao.
Te derrotaré de una manera justa, tarde o temprano, para que todos sepan lo débil que eres. Así es, Kunming no creía que Shen Tian pudiera derrotar a Kung Yu ni siquiera hasta ahora. Desde su perspectiva, su hermana estaba obsesionada con los chicos guapos y se perdió deliberadamente porque vio que Shen Tian era guapo. Mientras haga mi mejor esfuerzo para comprender el Kunpen Dao completo, definitivamente podré alcanzar la altura de los Kunpen Paragons en el futuro y derrotar a Shen Tian. Para entonces, Tianxian también se dará cuenta de que se ha equivocado y volverá a mis brazos. Por lo tanto, ahora definitivamente no puedo dejar que el té de Shen Tian me ciegue los ojos. Al menos, se podría decir que la raza Kun había usado el agua divina de la triple luz para intercambiar por el Kunpen Dao. Pero si bebí el té de la iluminación de Shen Tian, ¿cómo podría desafiarlo en el futuro? HMPH, definitivamente no voy a beber. Soy el firme e inquebrantable Gran Vacío Kun, ¿cómo podría perder la cara por una sola hoja de té? Justo cuando Kunming decidió no beber este té de la iluminación y se concentró en comprender el Kunpen Dao completo, Kung Shu finalmente sacó la hoja de té. Incluso antes de abrir la botella de jade blanco, ese misterioso sonido de Tao ya se podía escuchar resonando en el aire. Ese sonido de Tao era tan profundo y etéreo que uno ni siquiera podía empezar a comprenderlo. Contenía un encanto especial. En el instante en que el sonido de Tao hizo eco, Kung Shu y Kung Yu pudieron sentir claramente que el poder divino del Kunpen Dao dentro de ellos se activaba. Kung Min, que estaba dentro de la pecera, parecía estar inmerso en comprender el Kunpen Dao con los ojos cerrados, pero su boca se torció inconscientemente. Kung Shu sonrió mientras sacaba la hoja de té de la iluminación que brillaba con luz plateada de la botella de jade blanco. Ese sonido etéreo de Tao se volvió mucho más claro. La hoja de té flotaba en el aire sin viento, como si fuera un Kunpen en miniatura, flotando arriba y abajo en el Spirit Ki. El aroma del té llenó instantáneamente todo el palacio. Kung Shu hizo sellos manuales uno tras otro y entraron en la hoja de té de la iluminación. La fragancia del té de la iluminación fue completamente estimulada y una densa niebla blanca rodeó todo el palacio. Era como si Kung Shu y Kung Yu estuvieran drogados dentro de los ricos y fragantes aromas del té. Se entusiasmaron y entusiasmaron mucho, y su actitud para la iluminación también aumentó enormemente. Es demasiado milagroso. Murmuró el rey Kun para sí mismo. Su voz era baja, pero definitivamente Kunming podía escucharla en la pecera. Sus ojos ardían de pasión. Esta hoja de té es incluso más extraordinaria de lo que pensaba. Definitivamente no es de un árbol de la iluminación que tiene 100.000 años. Es al menos un árbol de la iluminación que tiene 300.000 años, o incluso podría tener 500.000 años o más. Solo el valor de esta hoja de té podría compararse con un artefacto de sabio. Solo el precio de esta taza de té podría compararse con un artefacto sage. Es demasiado extravagante. Yuer, bebe unas tazas más tarde. Kung Yu reveló una sonrisa encantadora. Entiendo. Definitivamente haré todo lo posible para comprender el Kunpen Dao y mejorar mi línea de sangre para convertirme en un verdadero Kunpen. Kung Shu asintió aliviado mientras preparaba el té de la iluminación. Me alivia que hayas tomado esa resolución. El aroma del té se volvió cada vez más fragante dentro del palacio. Kung Min, que estaba haciendo circular poder divino dentro de él, se detuvo lentamente y se escuchó el sonido de tragar saliva. Sus ojos originalmente cerrados se abrieron y miró fijamente el té hirviendo. Este olor es realmente agradable. Sin embargo, Kung Shu no tenía intenciones de compartir el té con Kung Min. Usó agua de manantial espiritual para preparar la hoja de té de la iluminación y lentamente separó el dao de la hoja de té para preparar la primera taza de té. Después de servir gradualmente una taza para él y para Kung Yu, Kung Shu sonrió y dijo: Yuer, quiero invitar al divino santo del firmamento a convertirse en nuestro compañero humano. ¿Qué opinas? Como si hubiera pensado en algo, Kung Yu se sonrojó. Padre es el rey de nuestra raza, entonces, ¿por qué tienes que discutir conmigo sobre el asunto de invitar al hermano Shen a convertirse en nuestro socio humano? Kung Shu reveló una sonrisa como si hubiera visto todo. Bueno, eres tú quien deberá firmar el contrato con el santo del firmamento divino. Naturalmente, tu deseo debe ser tenido en cuenta. Por supuesto, si no estás dispuesto, también podría elegir a otra dama de nuestra raza para firmar el contrato con el santo del firmamento divino. Ya que la persona sobre la que va a montar eres tú. Kung Yu bebió el té de la iluminación poco a poco y su rostro se puso rojo mientras tragaba el té caliente. Ella pensó por un momento y dijo: el divino santo del firmamento es el prodigio más fuerte en Eastern Wilderness y tiene una relación bastante profunda con la raza dragón.
Si se elige a cualquier mujer de nuestra raza para firmar un contrato con él, puede parecer que no tenemos una buena opinión de él. Soy la primera princesa de la raza y he disfrutado de los honores que conlleva. Por tanto, es natural que deba asumir la responsabilidad de una princesa. Por supuesto, el padre es quien decide sobre los asuntos relacionados con el contrato. En la pecera, Kunmin, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué el santo del firmamento divino se está convirtiendo en el socio humano de nuestra raza Kun? ¿Me has pedido mi opinión? ¿No sabes que le guardo rencor a ese bastardo y que definitivamente le daré una paliza en el futuro? Ese sinvergüenza Shen Tian, no solo me arrebató mi Pianxian, sino que incluso se atreve a ponerle las manos encima a mi hermana. ¿Es posible que me dé una paliza con mi hermana en el futuro? Maldita sea. Estás yendo demasiado lejos, yendo demasiado lejos. Kunmin abrió los ojos y gritó en la pecera. Me opongo. Veto que ese bastardo se convierta en el socio humano de nuestra raza. El rey Kun miró a su tonto hijo y continuó bebiendo su té de la iluminación. No es que San Shen Tian vaya a contratar contigo. ¿Qué calificaciones tienes tú, un inútil, para oponerte? Después de beber el té de la iluminación, el rey Kun brillaba con una brillante luz plateada. Sus ojos eran tan profundos y profundos como el océano. Exclamó. Buen té, este té es realmente bueno. Si entro en reclusión durante unos días después de beber este té, definitivamente puedo obtener una comprensión más profunda del Kunpen Dao. Finalmente mejoraré mi nivel de cultivo. Kun Yu dijo. Padre, nuestra raza está en malos términos con la raza dragón. ¿Qué pasa si el santo del firmamento divino se niega a firmar el contrato conmigo debido a la isla del dragón negro? El rey Kun quedó un poco aturdido y luego su expresión se oscureció. Así es. ¿Qué pasa si el santo del divino firmamento lo rechaza? Si son otros, ya es un golpe de suerte que sean nuestros compañeros humanos. Sin embargo, el rey Kun no olvidaría el hecho de que Shen Tian era un verdadero hijo de la providencia. Era como el hijo ilegítimo del Dao celestial. Parece que no hay diferencia para él incluso si no se convierte en el compañero humano de la raza Kun. Este faldón no es tan fácil de montar. Suspiro, incluso este té que estoy bebiendo parece haber perdido su sabor. Después de un largo rato, el rey Kun aplaudió. Así es, que el santo del firmamento divino comprenda la tablilla prohibida. ¿Comprender la tablilla prohibida? Kun Yu parecía estar muy preocupado. Padre, ¿hablas en serio? La llamada tablilla prohibida se refería a una tablilla de bronce que los antepasados de la raza Kun habían recuperado del abismo de la desesperación. En él estaban talladas misteriosas marcas de Dao. Esas marcas de Dao eran extremadamente profundas e impredecibles y contenían el conocimiento del gran Dao. Incluso los cultivadores de sage lo codiciaban. Los rumores decían que los niveles de cultivo de los ancestros de la raza Greaboid Kun habían aumentado enormemente después de que entendieron esta tableta de bronce. Por lo tanto, habían gobernado el Mar del Norte y se había formado la raza Greaboid Kun. Por lo tanto, esta tablilla había sido nombrada como la tablilla de origen de la raza Greaboid Kun y tenía un estatus extraordinario. Aquellos que no fueran los principales prodigios de la carrera no se acercarían a ella. Incluso el gran sabio Kun Pen se había arriesgado una vez a sumergirse a 40 millones de pies de profundidad en el abismo de la desesperación con la esperanza de encontrar un tesoro como esta tablilla. Fue una pena que no hubiera tenido esa suerte y muriera. Entonces, ¿por qué la raza Kun llamó a una tablilla tan milagrosa la tablilla prohibida? La razón era simple. Además de la primera generación de ancestros, otros prodigios de la raza Kun no tuvieron un buen final después de comprender esta tablilla. Hubo algunos que se sentaron frente a la tableta durante miles de décadas, llegaron al final de su vida pero aún no pudieron despertar. Hubo algunos que fueron arrancados a la fuerza de la tableta, pero sufrieron una desviación de ki y explotaron. Hubo algunos que parecían haber captado con éxito cierta técnica milagrosa, pero luego fueron absorbidos por la tableta. Así es, absorbido por la tableta. Esos prodigios sonreían mientras eran absorbidos como si fuera un honor para ellos fusionarse con la tableta. Un final tan extraño naturalmente provocó escalofríos en la espalda de innumerables personas de la raza Kun. Así, con el paso del tiempo, ya nadie se atrevió a comprender esta tablilla prohibida, y pocos siquiera hablaban de ella. El rey Kun tenía una mirada apasionada en sus ojos. Como todo el mundo sabe, sin talento ni providencia extraordinarios, es simplemente buscar la muerte tratando de comprender esta tablilla. Sin embargo, Shen Tian no los tiene. El rey Kun estaba decidido cuando dijo, si ni siquiera Shen Tian puede comprender la tableta, nadie más podrá hacerlo.
Es una lástima que nuestros antepasados no dejaron atrás la herencia completa después de comprender con éxito la tablilla porque el método era demasiado peligroso. Si no, podríamos enseñárselo directamente a Shen Tian, para que no tuviera que correr ese riesgo. Primero le diré esto al líder sagrado del firmamento divino y al santo del firmamento divino y les informaré claramente los pros y los contras. Después de pensar por un momento, el rey Kun sintió que debía ser más cauteloso ya que no podría haber beneficios. Sin embargo, definitivamente no podría convertirse en el chivo expiatorio si algo saliera mal. Mientras el rey Kun y Kun Yu bebían taza tras taza de té de la iluminación, esa taza de té casi estaba terminada. Mientras tanto, del otro lado, Kun Min se estaba poniendo ansioso. Acababa de obtener el Kunpeng Dao, por lo que la tentación del té de la iluminación era indescriptible. Al principio pensó que su padre solo fingía no dárselo. Eran padre e hijo, así que pase lo que pase, su padre le daría una taza. Nunca esperó que su padre fuera tan cruel y ni siquiera le dejara una taza. ¿Es posible que sea su hijo adoptivo? Al ver que incluso el último trago de té de la iluminación salió de la tetera, Kun Min no pudo resistir más. Abrió los ojos y miró ansiosamente a Kun Shu y Kun Yu. Padre, hermana, este té huele muy bien. ¿Podrías darme una taza? Capítulo 338. Espadas dobles púrpura verde, técnica de espada incomparable. El Palacio de la Luz Sagrada solía albergar a los invitados más exaltados de la raza Kun. El palacio fue tallado íntegramente con preciosos cristales del Mar del Norte. Estaba prístino y muy bonito. Alrededor del palacio se cultivaban cuidadosamente todo tipo de plantas exóticas con exquisitas fragancias. Solo el Spirit Ki en este lugar era mucho más intenso que en cualquier otro lugar del Mar del Norte. Shen Tian se sentó con las piernas cruzadas en la sala de reclusión del Palacio de la Luz Sagrada. Sacó el anillo de almacenamiento que le había dado Kun Shu. Para ser honesto, este tipo Kun Shu había sido bastante generoso. Este anillo tenía un espacio de almacenamiento tan amplio como su propio Archeon Sea Ring. Solo este anillo valía tanto como un artefacto espiritual de grado supremo. Por supuesto, el valor de este anillo de almacenamiento aún palidecía en comparación con los artículos almacenados en su interior. Dentro de este anillo de almacenamiento había 3 artefactos de nivel sabio y una bola de agua divina cristalina, que exudaba un suave brillo. El primer artefacto sabio fue una capa plateada cubierta de tenues runas. Estaba casi fusionado con el espacio y no era fácil de detectar a menos que se observara de cerca. De esa capa colgaba una tira de jade que contenía una explicación de la historia de esta capa. Esta capa se llamaba capa del vacío. Era un artefacto sage de gama baja, pero valía más que un artefacto sage normal de rango medio. Esto se debía a que esta capa podía enmascarar perfectamente el aura cuando se usaba. Uno podría fusionarse completamente con el vacío, e incluso a un sabio que haya pasado por tribulaciones le resultaría difícil detectarte. En las batallas, este reloj también tenía la capacidad de manipular el espacio y ayudar a su portador a desviar ataques poderosos. Fue un artefacto defensivo muy valioso. Aunque sus propiedades para ocultar el aura no fueron útiles para Shen Tian, le gustó el diseño de la capa. Y era muy compatible con sus artes Kunpeng. Cuando usara esta capa, sus artes Kunpeng podrían fusionarse con el vacío, aumentando así sus poderes. En cuanto al segundo y tercer artefacto sage, eran un par de espadas sagradas de baja gama. Uno era completamente morado, mientras que el otro era completamente verde. Estas 2 espadas eran un par, y cuando se usaban juntas, sus poderes eran comparables a los de un artefacto sabio de rango medio. Poseían un poder letal que era excepcional y temible. Según las leyendas, este par de espadas provenían del terreno sagrado de Shushan y era una réplica del tesoro de Shushan, las espadas dobles púrpura verde. Las verdaderas espadas dobles púrpura verde fueron forjadas a partir de 2 tipos de metales inmortales incomparables. Eran armas de nivel Tearch y poseían un poder que dominaría las 5 regiones. Estas 2 espadas eran muy inferiores a las reales, pero seguían siendo grandes armas cuidadosamente refinadas por algún poderoso sabio de la espada hace 10.000 años en el campo de batalla primordial. Ese año, en el campo de batalla, innumerables espíritus malignos habían caído a manos de este par de espadas sagradas. Eran una pareja formidable. Una lástima que el sabio de la espada todavía hubiera sido solo un sabio. Entonces los enemigos lo habían matado. Y por un golpe de suerte, esas espadas sagradas habían aterrizado en manos de la raza Kun. Pero desde la antigüedad, había pocos en la raza Kun a quienes les gustaba usar espadas. Este par de espadas sagradas había permanecido intacta en la bóveda del tesoro de la raza Kun desde entonces.
Como tenían que darle algo al divino santo del firmamento, estas dos espadas fueron el regalo perfecto. Khonshu recordó que al santo del divino firmamento le gustaba usar espadas. Como discípulo del líder sagrado del firmamento divino, las técnicas de espada de Shen Tian eran bastante buenas. Definitivamente apreciaría este par de espadas dobles violeta-verde. Y Khonshu tenía razón. A Shen Tian realmente le gustó este par de espadas dobles violeta-verde. Dejando a un lado los poderes, su diseño por sí solo era genial. La espada púrpura parecía haber sido tallada en jade púrpura, brillando con una resonancia profunda que era extraordinariamente hermosa. La espada verde era igual de exquisita. No parecía un arma letal sino una obra de arte. Estas dos espadas palidecieron en comparación con la espada ejecutora del cielo. Pero la espada ejecutora del cielo era la carta de triunfo de Shen Tian. Estas dos espadas eran perfectas para usarlas a diario. Para luchar contra tus enemigos comunes cotidianos. Shen Tian extendió su mano derecha y exprimió una gota de sangre dorada rojiza. Luego dividió la gota en dos y los envió a las espadas. Esas dos espadas de repente estallaron en una luz deslumbrante. Todo el palacio de la luz sagrada estaba envuelto en la luz emitida por las espadas dobles verde-púrpura. Una abrumadora intención de espada se extendió a lo largo de decenas de miles de millas, haciendo que innumerables criaturas de las profundidades marinas temblaran de miedo. Sonidos claros y resonantes resonaron desde esas dos espadas como si se felicitaran por haber encontrado un nuevo dueño. Y además tan guapo. Bien. Las espadas de nivel sabio no tenían ninguna conciencia de sí mismas y no experimentaban alegría, tristeza o ira. Vibraban tan intensamente porque la sangre de una constitución de la espada divina los había activado. Después de absorber la sangre de Shen Tian, los poderes de las dos espadas se repusieron por completo. Comenzaron a entrenar entre ellos, irradiando una técnica de espada tenue y misteriosa. Shen Tian no tenía prisa por quedarse con las espadas, pero les dejó realizar sus movimientos frente a él. Las espadas púrpura y verde chocaron una y otra vez como si dos poderosos maestros de la espada estuvieran entrenando entre sí. Mientras tanto, los ojos de Shen Tian brillaron plateados mientras exudaba una profunda intención de espada por todas partes. Estaba analizando y aprendiendo cuidadosamente esta técnica de espada. Podía sentir que esta técnica de espada era bastante extraordinaria. Estaba causando que su constitución de la espada divina zumbara y zumbara. Claramente no era su legado habitual. Incluso podría ser una técnica de nivel Tearch. Quizás esta técnica de espada fue el sutra imperial de la espada Shushan practicado por el propietario original de este par de espadas dobles púrpura verde. Si fuera otra persona, les sería imposible entender este legado altamente clasificado del terreno sagrado Shushan con solo mirar las espadas dobles púrpura verde. Pero Shen Tian tenía la constitución de la espada divina y la constitución Konata. Su capacidad para comprender las técnicas de la espada fue suficiente para hacer que un cultivador de espadas incomparable estallara en sudor frío. En ese momento logró comprender una gran cantidad de conceptos profundos. Técnica de espada púrpura verde. Los ojos de Shen Tian brillaron cuando extendió sus manos para convocar las espadas. Rayos de aura de espada de color verde púrpura salieron disparados de su cuerpo, extendiéndose por miles de pies. Si Shen Tian no estuviera todavía dentro de su habitación de reclusión, todo el palacio de la luz sagrada probablemente sería azotado por el aura de su espada. Ven, espada. Los ojos de Shen Tian se endurecieron. Las espadas de combate de color púrpura y verde se transformaron instantáneamente en dos rayos de luz que se dispararon directamente a sus manos. La luz de la espada púrpura y verde surgió de esas dos espadas. Shen Tian estaba envuelto en la luz de esa espada y parecía una deidad espada. Adherirse. Shen Tian atacó con esas dos espadas al unísono, de las cuales dos rayos de luz se dispararon a lo largo de más de 100 millas, convirtiendo una enorme roca en un montón de polvo. Y este no era el límite de Shen Tian. Sintió que podía llegar aún más lejos si así lo deseaba. Estaba claro que esta técnica de la espada púrpura verde era un legado de espada formidable. Cuando se cultiva a los niveles más altos, uno podría matar a alguien a miles de kilómetros de distancia. Su letalidad fue aterradora. Más importante aún, se veía extremadamente genial e increíble. La raza Kun fue realmente generosa al darle esta técnica de espada de nivel Tearch y el par de artefactos sabios. Shen Tian guardó felizmente las espadas dobles púrpura verde y miró el regalo final. El agua divina de la triple luz. Este fue el tesoro que más conmovió el corazón de Shen Tian. Después de todo, no importa cuán valiosos fueran esos tres artefactos de nivel sabio, no eran absolutamente necesarios para Shen Tian.
no serían un gran impulso para la destreza de batalla de Shen Tian. Sin embargo, este tipo de elemento extraordinario, especialmente uno que estaba clasificado entre los 10 primeros, era un complemento perfecto para la constitución especial de Shen Tian. Si pudiera absorber y refinar esta agua divina de triple luz, su destreza en la batalla definitivamente mejoraría enormemente. Después de todo, esto ocupaba el sexto lugar en la lista absoluta de agua. Era incluso más precioso que el agua pesada de la primera esencia. Después de sacar el agua divina de la triple luz del anillo de almacenamiento, Shen Tian pudo sentir un intenso deseo surgiendo de su propio cuerpo. Él. Buscado. Él. Metió su mano derecha en el agua divina. De repente, el agua divina cristalina se filtró en las manos de Shen Tian y en su cuerpo. La creciente fuerza vital llenó a Shen Tian de arriba a abajo, y una luz brilló en cada orificio de su cuerpo. El agua divina de la triple luz irradiaba. Poseía la poderosa capacidad de resucitar y rejuvenecer. Si algún mortal gravemente herido estuviera al lado de Shen Tian ahora, solo tenía que entrar en contacto con un poco de esa luz divina y sería completamente curado. Este era el tesoro clasificado número 6 en la lista absoluta de agua. Agua divina de triple luz. La carrera Kun fue realmente generosa. Justo cuando Shen Tian se sentía muy feliz y contento, una voz sonó en su mente. Santo, por favor ven al Palacio Kun. Era una voz muy familiar. Era la voz del Rey Kun. ¿No se suponía que este tipo estaría ocupado comprendiendo el Kunpen Dao ahora? Shen Tian se sorprendió. Pero como el Rey Kun le había dado tantos beneficios, no tuvo más remedio que entretenerlo. Después de hacer algunos ajustes minuciosos, Shen Tian se transformó en una luz dorada y salió disparado directamente hacia el Palacio Kun, por lo que atrajo innumerables miradas en el camino. Era realmente muy raro ver a un humano tan guapo en el abismo de la desesperación. En el Palacio Kun, el Rey Kun y Kun Yu ahora le resultaban familiares. Lo único que sorprendió a Shen Tian fue la presencia de Kun Min. Este tipo grande y fornido estaba allí de pie como un enorme oso negro de mal carácter. Pero estaba claro que el Rey Kun estaba frenando a Kun Min. No arremetió contra Shen Tian cuando lo vio. Por el contrario, su rostro se sonrojó de un rojo intenso mientras le hacía a Shen Tian una reverencia superficial. Shen Tian, te pido disculpas. Fui en tu contra por la princesa Pianxian. Seguía queriendo darte una lección, pero no solo no me guardaste rencor, sino que también me devolviste el Kunpen Dao y me ayudaste a recuperarme. Incluso le diste a mi gente las hojas de té de la ilustración. Mi padre ya me lo contó todo. Yo debería aprender de ti. La cara de Kun Min se puso cada vez más roja mientras hablaba. Parecía como si acabaran de sacarlo de una olla caliente. Kun Min juró que nunca se había sentido tan avergonzado en su vida. Desafortunadamente, no tuvo otra opción. Le había prometido a su padre que le ofrecería al santo del divino firmamento una sincera disculpa. Solo entonces podrá beber el té de la iluminación. La fragancia del té era demasiado buena. El padre tenía razón. Solo si dejo en el suelo esas cosas que me pesan, podré entonces intentar volar más alto. Por ejemplo, orgullo. Así que ya no necesito ningún orgullo. Ante este pensamiento, Kun Min parecía haber entendido algo. Incluso el Kunpen Dao, que había estado atrapado tratando de resolverlo, de repente pareció tener un poco más de sentido ahora. Por un momento, el aura de Kun Min se volvió aún más poderosa y maravillosa. Era como si pudiera transformarse en un pen en cualquier momento y volar por el aire. Este tipo parecía haberse vuelto más fuerte. Sin embargo, Shen Tian no le dio mucha importancia. No le guardaba ningún rencor a Kun Min. Después de todo, él fue quien se aprovechó de todos estos prodigios. Tenía un corazón benevolente hacia todos ellos. Estos prodigios necesitaban amor y perdón. Incluso si uno de ellos lo viera como el enemigo, usaría el amor para hacerles cambiar de opinión y conquistarlos. Con el tiempo, todos estos prodigios crecerían y se harían más fuertes, convirtiéndose en los preciosos tesoros de Shen Tian. Este era el poder del amor. Shen Tian sonrió. Hermano Kun, eres muy amable. La tierra sagrada del firmamento divino y la raza Kun han estado en buenos términos desde la antigüedad. Fue solo un pequeño malentendido. No hay necesidad de pensar más en eso. El Rey Kun miró a Kun Yu con una sonrisa. Así es. Todos somos como una gran familia. Este niño tonto estaba siendo ignorante la vez anterior. Es bueno que Saint Shen no esté enojado. Después de una breve pausa, el Rey Kun miró a Shen Tian. Me pregunto si has oído hablar de la tableta prohibida de nuestra raza. ¿Tableta prohibida? Shen Tian frunció levemente el ceño. Solo el nombre sonaba aterrador. El Rey Kun explicó toda la historia de la tablilla prohibida.
No trató de ocultar el destino sombrío de aquellos desafortunados que fracasaron. Solo hubo una persona que logró entender la tableta y convertirse en Tearch. ¿El resto murió? Shen Tian se estremeció. Solo un tonto se metería con esto. El rey Kun no se puso ansioso incluso cuando Shen Tian guardó silencio. Él continuó. Esto es muy peligroso y arriesgado. Saint Xian, puedes tomarte tu tiempo para considerarlo. Ya le he informado al líder sagrado del firmamento divino, y él deja la decisión enteramente en tus manos. Él apoyará incondicionalmente cualquier decisión que tomes. ¿Es eso así? Shen Tian cerró los ojos y guardó silencio por un momento. Después de un tiempo, volvió a abrir los ojos. Soy un gran prodigio y no debería tener nada que temer. Esta tablilla prohibida es peligrosa y misteriosa, pero como alguien ya la ha comprendido con éxito, yo también puedo. Voy a conquistar esta tablilla prohibida. Sus palabras fueron tan inspiradoras que los ojos de Kun Yu brillaron de adoración. Incluso Kun Min secretamente se sintió algo asombrado. Esta es una tableta prohibida y peligrosa. ¿No está el santo del divino firmamento ni siquiera un poquito asustado? Este santo del divino firmamento es realmente encantador y atractivo. Es lo suficientemente digno de competir conmigo por la princesa Pianxian. Pero a regañadientes lo reconozco como mi enemigo. No hay manera de que pierda contra él. La princesa sirena solo puede pertenecerme a mí. Capítulo 339. Kun Tearch es realmente bastante inteligente. En la tierra sagrada del firmamento divino, dentro de la pagoda del dios de la guerra. Zhang Longyuan y Ye Qingcan se sentaron uno frente al otro con una mesa auxiliar entre ellos. Ye Qingcan estaba preparando té y las hojas de té púrpura estaban empapadas en el agua burbujeante del manantial. Una maravillosa fragancia emanaba de él. El relámpago y el aura celestial del líder sagrado del firmamento divino se ondularon. Hojas cultivadas durante más de 10.000 años en el árbol de la iluminación. Es realmente extraordinario. Este es realmente el tipo de té que debería existir solo en los cielos. ¿Estás tan entusiasmado con estas hojas de té? ¿No sufrirías un colapso si vieras todas esas hojas de té de la iluminación que tu discípulo saqueó? Este tipo había estado practicando el sutra del Dao celestial, su aura ondulando durante todo el día, pero aún no tenía la actitud de un sabio puro y santo al margen de las emociones. Ye Qingcan frunció los labios. ¿Viniste aquí especialmente para tomarte conmigo? El líder sagrado del firmamento divino respondió con calma. El hermano mayor Azure Lotus ha traído varios discípulos al mar del norte. Yo también partiré pronto, así que vine aquí para despedirme de ustedes. Continúa entonces. No te extrañaré. Ye Qingcan agitó la mano mientras fruncía los labios. Suspiro, me pregunto cuándo podrá regresar Tianer. Después de ver esa incomparable hoja de té plateada de la iluminación, Ye Qingcan simplemente sintió que estas hojas comunes de la iluminación ya no eran tan fragantes. Todo fue culpa de ese pequeño bribón. Lo había llevado al 7º piso para tomar un poco de té de la iluminación, y en el momento en que le dio la espalda, ese sinvergüenza cortó una rama de ese árbol. HMPH. Escuché que ese pequeño sinvergüenza trajo esa rama a Middle Ground y logró hacer crecer un árbol nuevo a partir de ella. ¡Increíble! Pero el árbol de la iluminación de la pagoda del dios de la guerra había sufrido un gran golpe como resultado de eso. Tuvo que pasar muchos años cultivándolo hasta que recuperó la salud. De lo contrario, este árbol de la iluminación ya habría alcanzado el estatus especial de un árbol de 1.000.000 de años. Sí, todo fue culpa de ese pequeño bribón. No estoy solo tratando de desacreditarlo. Un árbol de 100.000 años comparado con un árbol de 1.000.000 de años. La diferencia es enorme. Todo es culpa de ese pequeño bribón que cortó esa rama. Tiene que pagar. Tarde o temprano iré a Middle Ground a buscar mi compensación. Pero para ser justos, el árbol de la iluminación era realmente un tesoro muy preciado. Incluso el palacio del dios de la guerra solo tenía ese árbol madre de 900.000 años, mientras que la pagoda del dios de la guerra tenía su descendencia de 120.000 años. Ya era un milagro que ese pequeño sinvergüenza hubiera logrado hacer crecer un árbol vivo a partir de esa rama cortada. ¿Cómo fue que había otro árbol de la iluminación de 1.000.000 de años en el dominio de Chaotic Star Island? Era inimaginable. Por muy mundano que fuera Ye Qingcan, permanecía extremadamente asombrado cada vez que recordaba lo que Shen Tian le había dicho sobre ese árbol de la iluminación. Los orígenes de ese árbol fueron demasiado sorprendentes. Este reino mortal no era tan simple después de todo.
El líder sagrado del firmamento divino vio que Ie King Kan seguía negándose a servirle té, pero permaneció imperturbable. Él mismo tomó la tetera y tomó un sorbo. ¿Por qué accediste a dejar que Tianer intentara descifrar la tablilla prohibida? El líder sagrado del firmamento divino siempre había creído que Shen Tian era el verdadero hijo de la providencia. Sin embargo, cuando el rey Kun le preguntó si dejaría que Shen Tian intentara descifrar la tablilla prohibida, todavía estaba bastante preocupado. Esto se debía a que esta tableta era demasiado extraña. Los prodigios del Kun no fueron los únicos que sucumbieron a ello. También habían caído en sus manos prodigios de otras razas. La raza Kun alguna vez exhibió públicamente esta tablilla hace 10.000 años. Todos los prodigios de las 5 regiones podrían intentar descifrarlo. Sin embargo, por muy sobresaliente que fuera el prodigio, ninguno de ellos logró tener éxito. Algunos se habían desviado por el camino equivocado, otros habían sufrido combustión espontánea y esa tableta se había tragado por completo a algunos. El líder sagrado del firmamento divino sintió que esto era demasiado arriesgado. Después de todo, esto no era algo de lo que pudieras tener suerte y recuperarte. Si fracasamos, sería un camino de sentido único hacia el infierno. Ie King Kan sonrió. No te preocupes. Ese niño es muy inteligente. Nunca se pondrá en peligro. Además, mi conciencia divina estará a su lado, cuidándolo. El líder sagrado del firmamento divino lo pensó antes de levantarse. Todavía estoy preocupado. El relámpago y el aura celestial del líder sagrado del firmamento divino se ondularon cuando dijo: debería dirigirme personalmente al Mar del Norte para establecer una matriz de protección para Tian. Al líder sagrado del firmamento divino no le preocupaba que Shen Tian corriera el mismo destino terrible que aquellos que antes que él habían intentado descifrar la tableta. Dado el talento, la providencia y los poderes de Shen Tian, si él no podía descifrar esa tabla, nadie podría hacerlo. Después de todo, mi discípulo tiene el potencial de ser un Tearch. Al líder sagrado del firmamento divino le preocupaba que la raza Kun pudiera ponerse celosa de Shen Tian si lograba obtener algún legado asombroso de esa tableta prohibida. ¿Qué harían entonces esos Kuns? El actual rey Kun y el líder sagrado del firmamento divino habían sido buenos amigos durante muchos años. No obstante, la raza Kun estaba formada por algo más que el rey Kun. Muchos otros ancianos Kun poseían una autoridad bastante alta. El rey Kun había ido en contra del voto popular para darle el agua divina de la triple luz a Shen Tian. Ya debe haber algunos ancianos que no estaban contentos con eso. Supongamos que Shen Tian logró descifrar alguna técnica indomable y trascendental de esa tableta prohibida. En ese caso, podría provocar el disgusto de algunos de los poderosos practicantes de Kun que luego podrían atacarlo. Por supuesto, el líder sagrado del firmamento divino no estaba tan preocupado de que esos practicantes lo atacaran. Después de todo, dada la providencia de Shen Tian, quien en las 5 regiones pudo hacerle daño, quien se opusiera a un hijo de la providencia se enfrentaría a la muerte. Lo que le preocupaba al líder sagrado del firmamento divino era no estar al lado de Tianer cuando fue atacado. ¿Cómo podría entonces ser llamado su maestro? Perdería tantos puntos. Solo pensar en eso hizo que le doliera el corazón. De ninguna manera. No podía permanecer en la tierra sagrada del firmamento divino ni un minuto más. El relámpago y el aura celestial del líder sagrado del firmamento divino vibraron intensamente. Dejó la pagoda del dios de la guerra y se dirigió directamente a un túnel vacío, acelerando hacia el Mar del Norte. Mientras tanto, bajo el liderazgo del rey Kun, Shen Tian ya había llegado al valle donde se encontraba la tablilla prohibida. Este valle tenía unos 18.000 pies de profundidad en el abismo de la desesperación. Técnicamente, esto ya estaba más allá del área restringida de la raza Kun. Estuvo custodiado por los ancianos Kun durante todo el año. Shen Tian acababa de entrar al valle cuando sintió 10 poderosas auras arrasándolas. Cada una de ellas era al menos un venerable celestial y superior. Y eran venerables celestiales muy poderosos y experimentados. Su destreza en la batalla estaba muy por encima de la de los nuevos venerables celestiales como Kun Yu. Nadie se atrevió a intentar descifrar esta tablilla prohibida, pero la raza Kun aún la guardaba cuidadosamente. El rey Kun explicó: esta tablilla prohibida es muy extraña. Nuestro ancestro fundador lo descubrió en alguna región profunda del abismo de la desesperación, pero es completamente inamovible por cualquier tipo de arte. Ese año, nuestro antepasado fundador hizo uso de su técnica de fuerza infinita, pero aún no pudo mover esta tableta ni siquiera una pulgada. El intento incluso lo hirió. Las comisuras de los labios de Shen Tian se torcieron. ¿Incluso un sabio es incapaz de moverlo?
El rey Kun dijo con resignación. Nuestro antepasado fundador ya era un Tearch certificado en ese entonces. Maldición. Maldición, maldición, maldición. Un gran e indomable Tearch que había sufrido 36 tribulaciones relámpago no pudo mover esta tableta e incluso resultó herido en el intento. ¿Qué demonios es esta cosa? ¿Y por qué ese Kun Tearch era tan débil? Un gran Tearch queda perplejo por un trozo de piedra. Eso es demasiado desagradable. ¿Y no dijeron que el gran Kun Tearch logró descifrar parte de esa tablilla? ¿Por qué entonces todavía le dolía la tableta? Shen Tian se burló en secreto de ese gran Kun Tearch, pero no expresó ninguno de sus pensamientos. En cambio, preguntó. En ese caso, ¿cómo se transportó esta tableta a este valle? El rey Kun sonrió misteriosamente. Nuestro antepasado fundador aprovechó un momento en el que la tableta no estaba prestando atención y ejecutó su técnica indomable, tallando todo el terreno sobre el que descansaba la tableta. Luego transportó ese pedazo de tierra aquí. Su conjunto era lo suficientemente grande y se movía lo suficientemente rápido, por lo que no provocó ningún contraataque con esa tableta. Shen Tian, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, aprovechando un momento en el que la tablet no estaba prestando atención y movía todo su hogar. Querido antepasado fundador, eres realmente un Kun bastante inteligente. Capítulo 340. Gran emperatriz misteriosa, todo en un solo barrido. Bajo el liderazgo del rey Kun, Shen Tian entró al valle sin ninguna oposición por parte de los ancianos Kun. Shen Tian podía sentir claramente los cambios en el Spirit Ki circundante cuando entró en el valle. El espíritu Ki en este valle era 10 veces más denso que el de la tierra sagrada del firmamento divino. Todo tipo de plantas exóticas florecían por todas partes. Si no fuera por el hecho de que tenía que mantener la reputación de un santo del firmamento divino, Shen Tian tenía ganas de recolectar algo en secreto. Ejem. Más importante aún, este valle tenía una variedad muy especial. Era más claro y detallado que los otros conjuntos, como si hubiera sido refinado antes. Cuanto más clara y detallada fuera una matriz, más fácilmente se podría obtener la iluminación y mejorar su nivel de cultivo. Cultivar a largo plazo en un lugar así permitiría obtener el doble de beneficios con el mismo esfuerzo. Esos ancianos de Migti Probeskun se quedaron recluidos aquí para mejorar enormemente y llegar a la etapa de sabio. Santo, solo puedo acompañarte hasta este punto. El rey Kun llevó a Shen Tian a la periferia del valle. El espíritu Ki aquí ya era tan espeso que uno podía verlo como si fuera una niebla. Respirar profundamente aquí fue como comer un elixir. Vale la pena mencionar que había una zona roja marcada con sangre frente al rey Kun y Shen Tian. El rey Kun dijo, la tablilla prohibida tiene un atractivo muy extraño. Todo aquel que se acerque a él tendrá un intenso deseo de intentar descifrarlo. Y luego sucumbirán a un destino terrible. Así que no puedo estar a tu lado, ayudándote con una matriz protectora. Tienes que hacer el resto del viaje por tu cuenta. El rey Kun sacó un colgante de jade. Este es el jade divino del gran vacío. Guárdalo contigo. Si te encuentras con algún peligro o lesiones o este jade automáticamente se romperá en pedazos y te teletransportará de regreso. Por supuesto, si la tableta prohibida insiste en retenerte, este jade no podrá traerte de regreso. Por eso debes ser muy consciente de tu seguridad en todo momento. Nunca te pierdas en el fondo. Después de aceptar el jade divino del gran vacío y notar la expresión preocupada del rey Kun, Shen Tian se sintió algo incómodo. Sin embargo, como santo del firmamento divino, no debe tener miedo. Shen Tian sonrió. Rey Kun, no te preocupes. No tengo nada que temer. Si no puedo descifrar la tablilla prohibida, mi cuerpo de 2 metros de altura bien podría ser enterrado dentro de la tablilla. Con eso, Shen Tian abrió sus alas doradas y salió disparado. En ese momento, Shen Tian parecía extremadamente apuesto y heroico. Kun Min y Kun Yu guardaron silencio mientras observaban la figura de Shen Tian que se alejaba. Permanecieron en silencio durante mucho tiempo. El cabello azul de Kun Yu fue suavemente arrastrado hacia atrás por la brisa. Padre, ¿crees que el santo del firmamento divino realmente podrá descifrar la tablilla prohibida? Kun Min también estaba algo apagado. Está claro que puede convertirse en un practicante de élite mediante un cultivo normal. ¿Por qué arriesga su vida por esto? ¿Vale la pena? El rey Kun suspiró. Quizás este sea el verdadero hijo de la providencia. No importaría si no hubiera oído hablar de la tablilla prohibida. Pero ahora que tiene la oportunidad, ¿cómo puede negarse? En cuanto a si Shen Tian podría descifrar la tablilla prohibida, el rey Kun no se atrevió a especular. Pero incluso si Shen Tian fallara, probablemente no moriría, ¿verdad?
Desde la antigüedad, todos aquellos prodigios que habían intentado descifrar la tablilla prohibida, aunque la mayoría se habían desviado por el camino equivocado o sufrieron autocombustión, solo alrededor del 90% murieron. Unos 8 o 10 lograron soportar el proceso y resurgir con almas y cuerpos renovados. Aunque no habían obtenido ninguna técnica formidable, su potencial había recibido un gran impulso y terminaron haciendo grandes cosas. En cuanto a si Shen Tian sería capaz de descifrar con éxito la tablilla prohibida y convertirse en el segundo gran Kunte Arch, el rey Kun no albergaba grandes esperanzas al respecto. Sin embargo, dado el talento natural y la providencia de Shen Tian, no debería resultarle difícil escapar relativamente ileso de la tablilla prohibida. Shen Tian definitivamente mejoraría mucho después de ser perfeccionado con esa tableta. Y esta fue probablemente la razón principal por la cual el líder sagrado del firmamento divino había aceptado dejar que Shen Tian intentara descifrar esa tablilla prohibida. Lo que no te mató te haría más fuerte. Desde la antigüedad, ¿qué gran prodigio nunca se había arriesgado? ¿Un prodigio que no corría riesgos, podría seguir llamándose un prodigio? El rey Kun miró en la dirección en la que se fue Shen Tian y murmuró para sí mismo. Si el santo del firmamento divino puede regresar con éxito, lo convertiremos en nuestro socio humano y apoyaremos plenamente sus esfuerzos para convertirse en un Tearch. Shen Tian era un prodigio excepcional, así que no podían permitir que la raza dragón lo monopolizara. Shen Tian no tenía idea de lo que estaba pensando el rey Kun. Ya había llegado al área central del valle y no pudo continuar. Ya podía sentir la tremenda atracción que emanaba del valle. Si continuaba más, podría encontrar algunos problemas. Además, el espíritu Qi aquí se había acumulado en una niebla muy espesa. Si la constitución conata de Shen Tian no tuviera capacidad de rayos X, habría quedado completamente ciego y habría perdido todo sentido de orientación. Esto es un poco similar al valle de la montaña Spirit Fog pero más desafiante. Esta tablilla prohibida no es tan simple. Shen Tian frunció levemente el ceño. Ya había encontrado la tablilla prohibida. Era una tablilla de bronce de 49 pies de altura situada en el centro del valle. Para ser honesto, la tableta no le pareció tan grande a Shen Tian. Su esquí Smashing Palm tenía fácilmente varios cientos de pies de ancho. Pero después de pararse justo frente a él, Shen Tian sintió como si estuviera cara a cara con un universo entero. Un agujero negro insondable. Shen Tian había visto la tableta dejada por Eternal Tearch en la isla del dios dragón. Esa tableta tenía al menos 100 pies de alto y estaba cubierta de runas misteriosas. Sin embargo, esta tableta era muy sencilla. Solo había un diseño de vórtice negro, que tenía un poder de atracción infinito. Era como si todo el ki espiritual, las criaturas vivientes, la conciencia divina y las almas fueran inmediatamente tragadas al contacto. Shen Tian sintió que esta tablilla prohibida era mucho más amenazante que esa tablilla de vida eterna. Shen Tian respiró hondo y abrió los brazos. De repente, una figura vestida de blanco apareció frente a él. Shen Tian sonrió. Tengo el agua divina de la triple luz y 3 artefactos de nivel sabio. No puedo correr ese riesgo. Shen Tian asintió. Tengo una aura caótica dentro de mí y no sé si habrá efectos secundarios a largo plazo. Así que déjame ser tu sustituto. Si pudieran descifrar la tablilla prohibida, valdría la pena. Si algo realmente saliera mal con la tableta prohibida, Shen Tian no se sentiría tan mal por perder este clon contaminado por el aura caótica. Después de todo, esta aura caótica era como un parásito que residía dentro del cuerpo de Shen Tian. Absorbió tanta esencia de 5 elementos pero no pudo ser refinada. Y Shen Tian no se atrevió a prometer que esta aura caótica no explotaría ni se volvería loca en el futuro. Se decía que la tableta prohibida podía tragar todo tipo de energía. Incluso había absorbido algunos prodigios. Y el aura caótica dentro de Shen Tian también podría tragar todo tipo de energía. Incluso los sabios no se atrevieron a tocarlo. Shen Tian quería ver qué pasaría cuando estas dos cosas se unieran. ¿Quién ganaría? Shen Tian se acercó a la tablilla prohibida mientras el Shen Tian original se dirigía hacia las fronteras del valle. Al observar cómo se desarrollaba algo, era muy importante mantener una distancia segura. Todo el mundo sabía que cuando ocurrían desastres, muchos transeúntes acabarían provocando daños colaterales. Además, un poco más lejos, Shen Tian se retiró a varias docenas de millas de distancia hasta que apenas pudo ver la tableta. Finalmente se detuvo. Mientras tanto, Shen Tian ya estaba sentado con las piernas cruzadas frente a la tableta prohibida y estudiando sus patrones. Shen Tian también estaba en alerta máxima.
En el momento en que sentía que algo no estaba del todo bien, inmediatamente rompía la conexión de la conciencia divina. En el mundo del cultivo, siempre hay que anteponer la seguridad. Shen Tianbe estudió intensamente la tableta. Su mano derecha acarició las runas de la tableta, sintiendo de repente un intenso deseo y anhelándolo. Shen Tianbe sintió como si la imagen del vórtice en la tableta comenzara a girar lentamente, exudando un aura maravillosa. Y dentro de esa imagen de vórtice, casi podía ver toda la vida y la muerte en el universo, el ascenso y la caída de los cielos y el declive de los dioses y demonios. Vio un enorme vórtice cruzando la interminable Vía Láctea, tragándose innumerables dioses y demonios. Dragones gigantes sin cabeza, fénix con alas rotas, Buda llorando lágrimas de sangre, tearcas celestiales desmembrados. Todo tipo de seres poderosos fueron absorbidos por el vórtice y el remolino sin fin, y finalmente se disolvieron en la nada. Y en el centro de ese vórtice indomable había una flor de loto sagrada blanca, con los pétalos aún cerrados. La flor de loto exudaba un aura de espada pura, dura y formidable. Shen Tian se sintió algo aturdido. Esto de los efectos especiales fue realmente extraordinario. Podía sentir que esta antigua tablilla no era tan simple. Shen Tian comenzó con cuidado a descifrar la tableta. El corazón de la espada dentro de su cuerpo vibró. Era como si estuviera resonando junto con esta tableta, descifrando alguna técnica indomable oculta y prohibida. La flor de loto blanca floreció repentinamente, convirtiendo todo el vórtice negro en una vista deslumbrante. Y ese poder de atracción informe pareció aumentar más de 100 veces, de modo que la conciencia divina de Shen Tian fue absorbida instantáneamente. Sí, el de Shen Tian. No el de Shen Tianbe. A varias docenas de millas de distancia, los ojos de Shen Tian de repente se nublaron cuando su conciencia divina fue atraída hacia un vacío maravilloso. A miles de kilómetros de distancia, en el abismo de la desesperación, en una isla desolada. Shen Tian, vestido con su armadura divina Long Yuan, estaba hirviendo huevos en té con Ye Qingcan. El olor fragante de los huevos con té era delicioso. Un hombre, un espíritu. Un joven, un anciano. Ambos comían ansiosamente esos huevos. De repente, Shen Tian se quedó paralizado. Miró a Ye Qingcan. Maldita sea, viejo. No dijiste que no pasaría nada malo. Antes de que pudiera completar su frase, los ojos de Shen Tian se empañaron. Ye Qingcan quedó estupefacto. ¿Lo que está sucediendo? Es solo un simple viaje al territorio de la raza Kun para aprovechar una oportunidad fortuita. ¿Cómo terminaron las cosas así? Ye Qingcan podía sentir claramente que el alma de Shen Tian estaba siendo arrastrada a otro vacío prohibido. Sería muy difícil para él regresar solo si nadie lo detuviera. Maldita sea, ¿hemos mordido más de lo que podemos masticar? Ye Qingcan rápidamente se metió el resto en la boca antes de tragar todo el plato de sopa de té. Capaz de succionar un alma incluso a miles de kilómetros de distancia, ¿es este un gran poder del inframundo? Incluso si realmente fuera un gran poder del inframundo, no podría arrebatarle el alma a este niño justo debajo de mis narices. Maldita sea, este mundo mortal no es tan simple. Las comisuras de la boca de Ye Qingcan se torcieron. Rápidamente formó algunos sellos manuales. ¿Quieres tomar el alma de mi ahijado? No tan fácil. Cuerpo principal, ven rápido y ayúdame a recuperar esta alma. A millones de kilómetros de distancia, en la tierra sagrada del firmamento divino. Decenas de cultivadores fueron expulsados de la pagoda del dios de la guerra. En el segundo siguiente, la imponente pagoda del dios de la guerra se elevó en el aire y abrió un gran agujero en la tela del espacio antes de atravesarlo. Todos esos cultivadores, que habían viajado desde lejos solo para usar la pagoda del dios de la guerra, solo pudieron mirar estupefactos mientras la pagoda desaparecía. Habían viajado durante meses antes de llegar finalmente a la tierra sagrada del firmamento divino para usar la pagoda del dios de la guerra. ¿Por qué de repente se fue volando otra vez? ¿Eh? Dijiste otra vez exclamación de cierre interrogación de cierre capítulo 341. La gran emperatriz aparece de nuevo, supra caótico de la Yesca. La imponente pagoda del dios de la guerra llena de grietas viajó por la fuerza a través del espacio e instantáneamente atravesó cientos de miles de millas bajo el control de Ye Qingcan. Por supuesto, la cantidad de Spirit Ki que se consumió también fue inmensa. Ye Qingcan ya había decidido que definitivamente conseguiría que el pequeño le reembolsara todo después de salvar a Shen Tian. La imponente pagoda del dios de la guerra aterrizó en esa isla desolada acompañada de un sonido reverberante. Ye Qingcan apareció sobre la pagoda y fijó sus ojos en el cuerpo principal de Shen Tian. Estaba ardiendo de ira. Su alma ha sido completamente arrastrada a otro espacio.
Su clon actuó como medium, alejando por la fuerza el alma del cuerpo principal. La expresión de Ie King Kang se volvió seria. He subestimado la llamada tableta prohibida. Sin embargo, no es tan sencillo hacer algo con mi ahijado. La pagoda del dios de la guerra instantáneamente brilló intensamente, fusionándose con el cuerpo de Ie King Kang. En ese instante, el cuerpo ilusorio de Ie King Kang se volvió real y su aura aumentó exponencialmente. Si hubiera un cultivador de la trascendencia de la tribulación presente, lo más probable es que temblarían de miedo debido al aura opresiva de Ie King Kang. Ese tipo de fuerza no pertenecía a este mundo. Lárgate, no bloquees mi camino. Formó innumerables sellos manuales con una velocidad que los ojos desnudos no podían discernir, y una puerta radiante con misteriosas runas Dao apareció frente a Ie King Kang. El aura púrpura que rodeaba a Ie King Kang ardía furiosamente, y los delgados músculos de su cuerpo original se hincharon instantáneamente, haciéndolo parecer excepcionalmente corpulento. Heavenly Wilderness 36 martillos. Martillo del sol ardiente. Ie King Kang juntó las manos como si estuviera sosteniendo aire, y su aura púrpura interminable formó instantáneamente un martillo gigantesco en sus manos. Se consumirán al menos 800.000 cristales espirituales para este ataque, ¡qué pérdida! Tianer, Tianer. Confiaré en ti para que me mantengas en el futuro. Ie King Kang se estaba quejando, pero no detuvo sus acciones. El gigantesco martillo ardía con llamas de color rojo violáceo. Era como si el sol abrasador chocara contra esa puerta. Esa puerta tembló vigorosamente mientras el espacio a su alrededor se hizo añicos y volvió a la nada. Sin embargo, esa puerta todavía no se abrió. Era como una existencia inmutable y ninguna fuerza externa podía sacudirla. Los ojos de Ie King Kang se abrieron como platos. ¿Existe tal cosa en el mundo de los mortales? Olvídalo. Si no puedo abrirlo de un solo golpe, lo romperé unas cuantas veces más. No creo que haya una puerta que no pueda abrir. 800.000. Ie King Kang estaba furioso mientras rompía la puerta con todas sus fuerzas, causando que todo el espacio alrededor de la isla desolada se resquebrajara. Eso fue todavía porque Ie King Kang ya había controlado su fuerza al nivel máximo. De lo contrario, si se filtrara incluso una pequeña parte de su fuerza, todo el espacio se convertiría en un completo páramo. Después de innumerables ataques, incluso la luz púrpura que rodeaba la pagoda del dios de la guerra se había atenuado mucho, esa puerta resplandeciente finalmente se abrió lentamente. Éxito. Ie King Kang torció su vieja cintura mientras entraba por esa puerta mientras sostenía el martillo púrpura. Ie King Kang corrió hacia la puerta, hablando con audacia. ¿Quién diablos es? Date prisa y devuélveme a Shen Tian, o si no. 3 segundos después, una deslumbrante luz celestial explotó desde la puerta, haciendo que todo lo demás perdiera su color. Una figura en una situación lamentable salió disparada por la puerta. Estaba cubierto de polvo, su cabello estaba desordenado y su rostro estaba lleno de asombro y horror. Dios mío. Es ella. ¿Me peleé con ella hace un momento? Si esto se sabe en el mundo celestial, entonces será suficiente para mí presumir durante otras decenas de miles de años. ¿Por qué secuestró a Tianer? ¿Es posible que ella esté planeando convertirlo en su marido en el futuro? TSSS. Entonces ya no necesito salvarlo. En cierto espacio, Shen Tian abrió lentamente los ojos. Se dio cuenta de que estaba en un espacio vacío y no podía ver a nadie por ningún lado. Era un espacio de caos, y todo lo que podía ver era un infinito gris y blanco. Era como si el cielo y la tierra aún no se hubieran creado. El aura caótica gris y blanca giraba en espiral en el cielo, como una enorme piedra de molino del gran primordio, devorando y absorbiendo toda la energía a su alrededor. Sin embargo, no solo estaba devorando energía. Shen Tian podía ver vagamente a través de esa interminable aura caótica en el centro de la piedra de molino, Y. Se estaba creando una luz celestial de arco iris. Si el aura caótica se describiera como erosiva y devoradora, entonces la luz celestial del arco iris haría que la gente se sintiera en paz como si pudiera nutrirlo todo. La luz celestial estaba en el centro de la piedra de molino. Era como si estuviera creando un mundo nuevo y alimentando una nueva vida. Entonces esto es lo que me succionó a este espacio a través de mis 2 clones. La boca de Shen Tian se torció. Todavía podía recordar cómo ese anciano lo había tranquilizado con frases como no hay nadie que pueda hacerte daño con tu gran padrino o mientras tu cuerpo principal esté a mi lado, puedo protegerte fácilmente. Entonces, ¿cuál es la situación ahora? Parece que has fallado. Shen Tian de repente entrecerró los ojos. Vio que la luz celestial en la enorme piedra de molino comenzó a fluctuar. Una figura nació de la luz celestial del arco iris.
Vestía ropa blanca y parecía como si se hubiera aislado del resto del mundo. Su cuerpo parecía una ilusión que podría durar por la eternidad. Estaba vestida con un vestido blanco como la nieve. Su espalda estaba frente a Shen Tian, su cabello negro azabache fluía naturalmente detrás de ella. Esta figura estaba envuelta en pura energía divina. Su esbelta figura estaba silenciosa e inmóvil, como si hubiera estado así desde el principio de los tiempos. En el momento en que apareció, incluso la luz celestial del arco iris perdió su brillo y pasó por completo a un segundo plano. Un efecto especial tan familiar, una sensación familiar. Shen Tian se sintió un poco nervioso porque había visto a esta dama antes. Ella era la gran emperatriz que le había enseñado la técnica de la espada voladora a través del anillo de bronce. Incluso para el actual Shen Tian, esa técnica de espada voladora seguía siendo el golpe mortal más poderoso sin excepción. Shen Tian nunca esperó que se encontraría con ella al descifrar la tablilla prohibida. Sin embargo, como eran viejos amores, conocidos, al menos no perdería la vida. Shen Tian exhaló un suspiro de alivio. La figura se volvió de repente. Shen Tian sintió como si un rayo de luz brillara sobre él. En ese momento, Shen Tian sintió que estaba completamente expuesto. Joder. De nuevo. ¿Esta gran emperatriz tiene visión de rayos X? Es realmente vergonzoso que te miren tan intensamente, ¿vale? Shen Tian sospechaba que esta persona eludiría toda responsabilidad incluso después de mirarlo de esta manera. Una segunda vez. Shen Tian murmuró, nuevamente, ¿has visto suficiente? El murmullo de Shen Tian fue extremadamente suave. Después de todo, él estaba en su territorio. Además, Shen Tian no contaba con esta figura ante él para responderle ya que parecía extremadamente fría. Para ella, el actual Shen Tian probablemente era tan débil como una hormiga. ¿Respondería un dragón a la pregunta de una hormiga? Sin embargo, lo que Shen Tian nunca esperó fue que la gran emperatriz realmente hablara. 10.000 años de espera no han sido en vano. Finalmente has regresado. ¿Eh? 10.000 años de espera no han sido en vano. Finalmente he regresado. Aunque Shen Tian estaba atónito, estaba eufórico. ¿Es posible que yo sea la reencarnación de algún ser increíblemente poderoso? ¿Será posible que esta belleza insuperable fuera mi compañera en mi vida anterior? ¿Entonces ya no tendré que trabajar duro? Justo cuando Shen Tian estaba de alegría, un rayo de luz azul salió repentinamente de él. Era el anillo hecho de bronce simple y antiguo. Parecía tosco y ordinario. La mujer agarró el anillo y lo frotó suavemente como si estuviera tocando el tesoro más preciado. La boca de Shen Tian se torció. Entonces el tú en finalmente has regresado no se refería a mí sino a este anillo de bronce. Parece que lo pensé demasiado. Entonces este anillo es importante para ella. Pero si la gran emperatriz quería recuperar este anillo, ¿por qué no lo dijo antes? Dada tu fuerza, definitivamente lo devolvería si quisieras recuperar este anillo de bronce. ¿Por qué debes arrastrarme a este espacio caótico y desolado? Ahora me falta sensación de seguridad. Shen Tian miró tímidamente hacia la gran emperatriz en el cielo. Él no sabía lo que ella le iba a hacer, así que la miró inocentemente. El tiempo pasó minutos y segundos. Mientras Shen Tian miraba lastimosamente a la gran emperatriz, frotó suavemente el anillo de bronce con sus manos. Mientras tanto, Shen Tian todavía sentía como si lo estuvieran mirando, lo que lo hacía sentir extremadamente incómodo. De repente, este espacio empezó a temblar. Shen Tian pudo ver que lentamente se creaba una puerta en el aire. Brillaba intensamente y parecía como si estuviera conectado a otro espacio. Alguien parecía estar golpeando al otro lado de la puerta, sacudiéndola con fuerza. Parecía como si la persona del otro lado fuera a atravesar la puerta en cualquier momento pronto. El aura caótica que envolvía a la gran emperatriz se balanceó suavemente cuando ella se giró para mirar esa puerta. Retumbar. La puerta se abrió de repente y una figura púrpura entró emocionada. Devuélveme a Shen Tian, o si no. Antes de que Shen Tian pudiera ver esa figura claramente, la gran emperatriz ya había levantado lentamente su mano con elegancia. Tortazo. La figura violeta fue abofeteada 10 veces más rápido de lo que había entrado. Luego, la puerta resplandeciente se cerró herméticamente y al instante se convirtió en polvo. La gran emperatriz se volvió y suspiró. Luego, Shen Tian notó que el espacio en el que se encontraba colapsaba rápidamente y su cuerpo también estaba desapareciendo. En el último momento, antes de perder el conocimiento, pudo ver vagamente una luz celestial plateada disparándose hacia él. En el instante en que la luz celestial entró en el cuerpo de Shen Tian, se desmayó por completo. Después de un tiempo, Shen Tian abrió lentamente los ojos.
Lo primero que vio fue a un anciano sonriendo frívolamente, con el rostro lleno de curiosidad. El anciano miró a Shen Tian en broma. Tianer, finalmente te has despertado. ¿Esa existencia te dijo algo? ¿Te encontró guapo y te dijo que te subieras a sus faldones después de ascender? Suspiro, no hay elección. Somos demasiado guapos. La boca de Shen Tian se torció. Definitivamente no le diría a esta vieja que la gran emperatriz había estado más interesada en ese anillo que él. Suspiro, es una lástima que haya recuperado el anillo de bronce con un fondo extraordinario. Justo cuando Shen Tian se sentía molesto, de repente quedó atónito. Eso es porque descubrió que el anillo de bronce estaba en su dedo anular. ¿Eh? ¿No te quitaron este anillo? ¿Por qué todavía está en mi mano? Shen Tian estaba completamente perdido cuando de repente se dio cuenta de que una bola de luz también había aparecido en su mente. Intentó tocar esa bola de luz y una misteriosa técnica de cultivo instantáneamente surgió hacia él como un tsunami. Fue una técnica de cultivo que asombró a Shen Tian. Supra caótico de Tinder. Capítulo 342. Parte devorador del cielo en constante cambio, feto de espada caótica. Esta herencia era de la misma fuente que el Sutra de Tinder de Shen Tian y era extremadamente milagrosa. Incluso el Sutra del dios de la guerra de Tinder que Ye Qingcan le enseñó a Shen Tian también parecía palidecer en comparación con el Sutra del Yeska caótico. Sin embargo, era extremadamente difícil y peligroso comenzar a aprender esta técnica de cultivo ya que había que absorber y refinar con éxito el aura caótica. Había que saber que el aura caótica era una de las formas de energía más temibles conocidas en las 5 regiones. Incluso un sabio estaría en peligro si lo encontrara. Era simplemente inimaginable que la gente normal cultivara este sutra caótico de la Yeska. Después de todo, necesitarían absorber y refinar energía caótica, que, a su vez, los devoraría y mataría instantáneamente. Sin embargo, si uno pudiera practicar con éxito este sutra de la Yeska caótica, su poder también estaría más allá de la imaginación, excediendo cualquier técnica de cultivo ordinaria. De acuerdo con la herencia de la técnica de cultivo en su mente, si Shen Tian pudiera aprender con éxito este sutra de la Yeska caótica, entonces podría refinar y controlar la energía caótica en el futuro. Para entonces, esa pizca de aura caótica en su clon no solo no amenazaría su seguridad, sino que incluso podría convertirse en su arma. Esa era el arma asesina más fuerte y destructiva. Esta técnica es tan poderosa que da miedo. Si puedo controlarlo por completo, entonces puede que no me resulte imposible matar a los cultivadores de Sage cuando me convierta en un cultivador de alma naciente, murmuró Shen Tian para sí mismo. Sus ojos se volvieron apasionados y llenos de emoción. No es broma, podría matar a un sabio. No creas que fue fácil derrotar a aquellos con niveles de cultivo más altos solo porque algunos prodigios podían hacerlo. Sí, los cultivadores del establecimiento de la fundación podrían derrotar a los cultivadores del núcleo dorado, o los cultivadores del núcleo dorado podrían derrotar a los cultivadores del alma naciente. Sin embargo, eso fue solo porque había demasiadas piezas de basura que dependían de métodos poco ortodoxos para elevar por la fuerza sus niveles de cultivo al núcleo dorado o incluso a las etapas del alma naciente. Por ejemplo, utilizar medios malvados como devorar la sangre de otros o sacrificar a otros. Si no hubiera nadie de las sectas justas para detenerlos, incluso podrían crear perfeccionados y supremacías en lotes. Sin embargo, esos perfeccionados y supremacías eran poderosos en la superficie. Eran extremadamente débiles en términos de verdadera fuerza de batalla. Una vez que los cultivadores alcanzaran la etapa de formación del alma y superiores, habría cada vez menos atajos. Básicamente, aquellos que podían convertirse en venerables celestiales eran todos grandes prodigios. Esos prodigios eran originalmente aquellos que podían derrotar a aquellos con niveles de cultivo más altos y eran famosos en su generación. Si uno quisiera hacer lo mismo y derrotarlos cuando estaba un nivel de cultivo por debajo, sería casi una hazaña imposible, sin mencionar matar a un sabio. Los terrenos sagrados de las 5 regiones básicamente darían a luz a un sabio cada 100 años, y cada sabio era un prodigio sin igual. Sin embargo, incluso si se tratara de estos prodigios incomparables, aquellos que realmente podían alcanzar un paso antes de la etapa de sabio eran solo un puñado. En cuanto a aquellos que podían trascender con éxito las tribulaciones y convertirse en grandes sabios, eran extremadamente raros. Cada existencia que podía convertirse en sabio era la crema de la cosecha y podía matar enemigos de niveles de cultivo más altos como pan comido. De lo contrario, definitivamente no podrían superar la prueba del rayo de la tribulación celestial para convertirse en sabios.
Era miles de veces más difícil para un cultivador de formación del alma matar a un cultivador sabio que para un cultivador del núcleo dorado matar a un cultivador del alma naciente. De lo contrario, la hazaña del primer hermano mayor del firmamento divino, Chulonge, autodestruyéndose y derribando a 7 personas, con él no habría conmocionado a las 5 regiones e incluso a la dinastía celestial de la Tierra Media. Se podría decir que el ascenso de la tierra sagrada del firmamento divino se debió a que el líder sagrado del firmamento divino mantuvo un perfil bajo e intrigaba ingeniosamente. Al mismo tiempo, la ira de Chulonge, que le había permitido derribar a 7 sabios, también había asombrado a muchos enemigos poderosos. Había que saber que Zanlong Yuan y Chulonge eran llamados los prodigios duales, y era obvio que el primero era mucho más astuto que el segundo. Si Chulonge pudiera autodestruirse directamente y derribar a 7 sabios con él una vez enfurecido, entonces ¿qué pasaría si Zanlong Yuan también estallara si el terreno sagrado del firmamento divino fuera arrinconado? Cuando 2 partes iguales se enfrentaban, había que saber que un oponente malvado y astuto sería mucho más aterrador que un oponente estúpido. Por lo tanto, aquellas fuerzas que originalmente codiciaban la tierra sagrada del firmamento divino habían elegido cesar las hostilidades. Mientras tanto, la tierra sagrada del firmamento divino también había comenzado a recuperarse bajo el liderazgo del líder sagrado. Nos hemos salido del tema. De todos modos, desde la antigüedad, la cantidad de cultivadores de formación del alma que podían matar a los sabios era incluso más rara que ver a un cultivador sabio. Una existencia con tal destreza en la batalla tendría un estado que podría estar a la par con el de los sabios o incluso un estado más alto que el de los sabios normales. Si no hubiera contratiempos, tendrían la posibilidad de convertirse en grandes sabios o incluso trascender sus tribulaciones y ascender. Tal existencia se llamó Extreme Dao Heavenly Venerable, lo que significaba que ese era el límite de la etapa reino de formación del alma poderoso destreza. Por supuesto, algunas razas demoníacas habían dado un nombre equivalente a los cultivadores practicantes del alma naciente etapa nirvana reino, siendo supremacía ilimitada, lo que significaba una supremacía sin límites. Si las 5 regiones pensaran mucho y adoraran una supremacía que podría derrotar a un venerable celestial, entonces si Shen Tian pudiera derrotar a un sabio en la etapa del alma naciente, las 5 regiones probablemente se volverían locas. Shen Tian de repente sintió ganas de presumir mientras entendía el sutra caótico de la Yesca. De hecho, ser guapo tiene sus ventajas. Incluso alguien tan grande como la gran emperatriz no pudo resistirse a enseñarme técnicas de cultivo una y otra vez. Las herencias de grado imperial que poseo ya son tantas que no puedo terminar de practicarlas. Suspiro, esta podría ser la preocupación de ser demasiado guapo. Bromas aparte, Shen Tian estaba bastante concentrado al aprender esta técnica de cultivo. Después de todo, no era tonto. La gran emperatriz era tan poderosa que ni siquiera su bisabuelo podía compararse. Entonces, ¿qué tan débiles podrían ser las técnicas de cultivo que ella había enseñado? Definitivamente haría todo lo posible para cultivarlos a menos que su cerebro se estropeara al ser golpeado por un rayo divino mixto. Shen Tian se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a concentrarse en comprender las técnicas de cultivo. Al igual que el arte de templado corporal del emperador del rayo del firmamento divino se dividió en la técnica de cultivo de templado corporal, la técnica de cultivo de refinamiento de ki y el capítulo prohibido, el sutra de la Yesca caótica también se dividió en diferentes capítulos. El arte caótico de templado corporal de Tinder utiliza el aura caótica para fortalecer el cuerpo físico y crear el cuerpo dorado caótico con Ato, lo cual suena impresionante. El arte de forja de Yesca caótica utiliza el aura caótica para formar el arma vital que crecerá en conjunto. En el futuro, se convertirá en un arma Dao que pueda contrarrestar todas las demás artes. El arte devorador del cielo en siempre cambiante puede devorar todos los tesoros supremos y objetos extraordinarios del mundo. Incluso puede convertir la constitución de un prodigio en su fundamento, y así uno puede renacer. Una vez que uno entrena esta técnica de cultivo al extremo, podrá alcanzar el cuerpo caótico postnatal y cultivar el sutra de la Yesca caótica. El arte devorador del cielo en constante cambio atrajo la atención de Shen Tian. Evidentemente, esta técnica de cultivo no era de la misma serie que el sutra de la Yesca caótica, o se podría decir que el camino que uno tomaría sería completamente diferente.
Si el camino que tomó el Sutra de la Yesca caótica fue el Dao supremo de la rectitud y la dignidad, en el que se utilizó el aura caótica para crear una base suprema y así recorrer el camino de la invencibilidad, entonces el arte devorador del cielo en constante cambio era más bien un camino obstinado y accidentado que usó a otros cultivadores como alimento para crear un cuerpo caótico defectuoso. El arte devorador del cielo en constante cambio parecía haber sido creado para una determinada existencia con una constitución que le impedía aprender el sutra caótico de la Yesca. Una vez que uno lograra un cuerpo caótico defectuoso, podría refinar y controlar el aura caótica. Luego comenzarían a cultivar el sutra de la Yesca caótica. Desde cierto punto de vista, este arte místico podría verse como la base de los capítulos reales del sutra de la Yesca caótica. Para Shen Tian, este arte místico no fue muy útil. Incluso si no lo cultivara, también podría refinar el aura caótica. Sin embargo, eso no significaba que el arte devorador del cielo en constante cambios fuera inútil. Por el contrario, esta técnica de cultivo estaba más allá de la imaginación de Shen Tian. Aunque el sutra de la Yesca caótica parecía todopoderoso, ¿cuántas personas podrían establecer la propia base usando el aura caótica en las 5 regiones o incluso en el mundo celestial? Solo era posible si uno tenía el tipo de constitución suprema que solo existía en las leyendas, el cuerpo caótico conato. Sin embargo, el cuerpo caótico conato rara vez aparecía y solo existía en leyendas. Si uno no tuviera esa constitución, entonces no importa cuán poderoso fuera el sutra de la Yesca caótica, sería un sutra inútil. Sin embargo, este arte devorador del cielo en constante cambio fue increíble ya que encontró otra forma de evitarlo, absorbiendo a otros cultivadores para formar por la fuerza el cuerpo caótico postnatal. No es exagerado decir que este arte místico se apoderó de los ingredientes del cielo. Supongamos que uno realmente pudiera dominar este arte místico. En ese caso, podrían fortalecer enormemente su físico incluso si no pudieran entrenarlo al extremo y obtener el cuerpo caótico postnatal, volviéndose invencibles en comparación con otros del mismo nivel de cultivo. Si Shen Tian adivinó correctamente, entonces los prodigios que habían estado descifrando la tablilla prohibida en el pasado probablemente habían estado descifrando este arte místico. Era una pena que incluso este arte devorador del cielo en constante cambio no fuera algo que los prodigios normales tuvieran las calificaciones para aprender. Aquellos que la tableta había absorbido probablemente habían sido devorados por esta técnica de cultivo. Este arte místico era simplemente demasiado peligroso. De lo contrario, los antepasados de la raza Kun habrían dejado atrás la técnica mística. Suspiró. Shen Tian suspiró. La dificultad del patrimonio que obtuvo esta vez fue por las nubes. Es bueno que sea lo suficientemente sobresaliente, o de lo contrario no podría cultivarlo incluso si obtuviera la herencia. Shen Tian ignoró a Ye Qingcan, que estaba a un lado gritándole por cargo o por servicio, y entró en un estado de mediación. Bueno, fue principalmente para concentrarse en comprender las técnicas de cultivo supremas. Definitivamente no fue porque quisiera escapar de responder a Ye Qingcan. Al mismo tiempo, en el Valle Prohibido de la raza Kun, Shen Tian y Shen Tianbe también abrieron lentamente los ojos. Sus ojos brillaban de sabiduría. Esta técnica es muy milagrosa. De hecho, puede refinar el aura caótica. Nuestro cuerpo principal no puede tener ningún contratiempo, así que ¿qué tal si lo intentamos? El cuerpo de Shen Tianbe desapareció gradualmente, formando una bola de sangre y una bola de aura caótica de color blanco plateado que surgió hacia el cuerpo de Shen Tian. Así es, blanco plateado. El aura caótica, que originalmente envolvía a Chaotic Star Island, era de color gris pálido. Sin embargo, después de entrar en el cuerpo de Shen Tianbe, esa aura caótica había comenzado a absorber locamente la energía de los elementos extraordinarios de los 5 elementos y lentamente se volvió de color blanco plateado. Era como si esta bola de aura caótica se hubiera activado. Según el Sutra de la Yesca caótica, el primer paso más difícil para cultivarla es devorar y refinar el aura caótica y luego estabilizarla dentro del cuerpo. Los ojos de Shen Tian brillaron intensamente. Su constitución conata había aumentado al máximo su aptitud para la iluminación. El arte caótico del templado corporal de Tinder necesita devorar una gran cantidad de aura caótica. El riesgo de utilizar el aura caótica para templar el cuerpo es simplemente demasiado alto. No sirve de nada fortalecer este cuerpo, así que ¿por qué no empiezo a cultivar primero el arte caótico de forja de Yesca? Sí. Intentémoslo. Como mucho solo resultará en la muerte. Una hermosa figura estaba sentada con las piernas cruzadas en el valle silencioso.
El aura de los 5 elementos se estaba fusionando lentamente con el aura caótica de color blanco plateado dentro de él. Era como una masa que iba cambiando de forma. Este arte caótico de forja de Jeska enfatizaba el uso de aura caótica para forjar un arma vital. Se fortalecería con el cultivador y podría contrarrestar todas las artes. Shen Tian dudaba seriamente que la persona que había creado esta técnica mística hubiera transmigrado de Jingdong. Tal configuración era simplemente un duplicado. Por supuesto, esto no era importante. Más importante aún, Shen Tian ahora tenía fobia a elegir, al igual que el joven Ye Fan 1. El núcleo del arma vital de uno era extremadamente importante para el maestro. Si uno no estaba satisfecho con él, podía romperlo y volver a forjarlo. Sin embargo, la energía que uno necesita consumir y el tiempo necesario para gastar sería bastante problemático. Por lo tanto, lo mejor era crear uno satisfactorio desde el principio. ¿Qué debo forjar? ¿Una armadura? ¿Un casco? ¿Un bastón? ¿O una sentencia de muerte? No, es demasiado desfavorable y fácilmente podría causar mi muerte. ¿Un caldero como el de Yefan? Esa no es una buena elección. Usar el caldero para aplastar a la gente se siente extraño. Preferiría aplastar con un martillo. ¿Qué tal simplemente forjar una espada? Al menos se verá genial cuando lo lleve o lo use. Si es poderoso o no es solo temporal, mientras que si se ve hermoso o no es algo que dura toda la vida. Mientras tanto, la técnica de matar más poderosa de Shen Tian era la técnica de la espada voladora, y la intención de su espada parecía resonar con el aura caótica. Si se creara una espada del caos, el poder de esta técnica de espada probablemente aumentaría, ¿verdad? Al mismo tiempo, Shen Tian también tenía algunas ideas sobre la apariencia de la espada. Sí, lo he decidido. Forjaré una espada. Shen Tian tomó una decisión y comenzó a formar su arma vital. Rápidamente formó sellos manuales según el sutra de la yesca caótica. Los innumerables sellos manuales se fusionaron dentro de la bola de aura caótica de 5 elementos, y el aura caótica de color blanco plateado comenzó a cambiar su apariencia hacia una varilla. Así es, Shen Tian había hecho todo lo posible para forjarlo durante más de 20 horas, y al final, hizo una vara. Como apenas había comenzado a aprender el arte caótico de forja de Jeska, todavía no sabía mucho sobre este arte místico supremo. Su nivel de cultivo también era demasiado débil. Por lo tanto, aunque sabía cómo forjar el arma vital caótica, todavía era agotador forjarla. Sintió como si no pudiera controlar adecuadamente el aura caótica. Bueno, para decirlo en palabras simples, mis ojos dicen que ya lo he aprendido, pero mis manos dicen que no. Sin embargo, estaba bien que el arma se viera fea ahora, ya que lentamente se transformaría en su apariencia ideal. En cuanto a esta vara ahora, temporalmente la llamaría Feto Espada. Originalmente, quería forjarla para que pareciera la espada celestial de ejecución, pero parecía ser demasiado difícil actualmente. Era extraño mencionarlo, podría ser una coincidencia o su ilusión, pero Shen Tian había visto a la gran emperatriz mostrar su técnica de espada antes. Sintió que la espada que la gran emperatriz había estado sosteniendo se parecía a la espada ejecutora del cielo. No sabía si esa espada ejecutora del cielo estaba hecha de acuerdo con esa espada en las manos de la gran emperatriz. Si realmente fuera así, entonces no se equivocaría si usara esa espada como modelo. Creo que debería buscar algunos libros sobre forja cuando tenga tiempo. Al menos tendré más referencias en cuanto a apariencia. Su imaginación se volvió loca, pero no dejó de hacer circular la técnica de cultivo. El proceso de forjar el arma vital de Shen Tian fue extremadamente sencillo y corto. Un feto espada plateado de 1 metro de largo apareció frente a Shen Tian. La boca de Shen Tian se torció mientras miraba la espada desigual que prácticamente no tenía sentido de belleza. ¿Creó una varilla? El proceso de forja fue sencillo, diablos. ¡No! Shen Tian se sintió extremadamente frustrado. Esta fue la primera vez que se encontró con una técnica de cultivo de tan alta dificultad desde que transmigró. Hablando francamente, esta técnica de cultivo incluso había atraído gradualmente su interés. Shen Tian decidió que definitivamente quería dominar esta técnica de cultivo. No iba a parar, seguiría cultivándolo. Justo cuando Shen Tian quería seguir forjando el feto espada para que se viera mejor, su expresión cambió repentinamente. Sintió que todo el valle temblaba vigorosamente mientras el espacio circundante colapsaba rápidamente. Una creciente marea de energía barrió todo a su paso, y el Spirit Ki que casi se había convertido en niebla brotó afuera como un tsunami. En la entrada del Valle Prohibido, las auras de 10 poderosos venerables celestiales explotaron repentinamente. Eran los 10 ancianos que presiden el valle.
Todos miraban con horror hacia las profundidades del valle. El valle prohibido se está derrumbando. ¿Cómo es esto posible? Cambios tan drásticos no habían ocurrido incluso cuando los antepasados de la raza Kun estaban descifrando la tableta. Auge. Una luz verde brillante se elevó hacia el cielo ante los ojos asombrados de los ancianos. Instantáneamente atravesó el abismo sin fondo y voló hacia la superficie del mar. Todas las restricciones y formaciones de matrices fueron penetradas instantáneamente. Eran completamente inútiles frente a él, incapaces de detenerlo en absoluto. Si los 10 ancianos no vieron mal, entonces eso parecía ser una tableta. Joder. Dios mío. La tablilla prohibida se había ido volando. Falta el texto de la anotación.